Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Muchísimas gracias a quienes nos están sintonizando por la 102.1 FM Plus. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por permitirnos que lo acompañemos durante esta siguiente hora y acompañarlo durante su recorrido. Así que muchas gracias a quienes nos ven y escuchan a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales, en facebook.com/libertopolis.com, también a quienes nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Nuestro canal es Libertópolis y @Libertópolis por Twitter. Hoy vamos a platicar con nuestro invitado del libro Consumerología, ¿por qué compramos lo que compramos? Así que en el siguiente segmento estaremos hablando acerca de por qué compramos lo que compramos. Pero ahora vamos a hablar acerca de qué ha sucedido en las principales bolsas, en los principales lugares de negocios, en las principales noticias que han habido con respecto al mundo de los negocios. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a la empresa está apostando la vida, literalmente? ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bolsas en Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles con resultados mixtos, mientras el Standard & Poor's 500 fue hacia la baja. El Dow Jones ganó un 4.74 puntos, un 0.02%, Dow Jones perdió un 0.28, mientras que Nasdaq también encabezó las pérdidas con el menos 1.61%. Todo esto entre viajes de Trump y noticias de tecnología. Sí, y hoy realmente fue un día complicado en las bolsas, aunque al final no bajaron mucho porque se recuperaron un poco, pero hoy el tema era el nuevo uso que Trump le encontró a los aranceles. Porque eso sí es un uso nuevo de los aranceles, lo que anunció Trump el jueves en la noche pasado con relación a imponerle aranceles a México para evitar, para obligarlos al gobierno mexicano a que redujera la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Entonces es un uso nuevo de los aranceles para temas migratorios. Lo cual pues te das cuenta que es un bravucón, que es un bully, pero un bravucón a final de cuentas y que no entiende nada de economía. Por otro lado, a pesar de que es un hombre de negocios, no entiende muy bien que al aumentar los aranceles, si esto impacta en la producción o una menor demanda, implica despidos, y al haber despidos, más gente se queda sin trabajo en México y por consiguiente, ¿hacia dónde crees que van a voltear a ver? Y eso que ya México ya estaba en el punto donde desde, si mal no estoy, hace 2 años, ya la migración es negativa. O sea, hay más gente regresándose de Estados Unidos hacia México que yendo de México hacia Estados Unidos. Pero ahorita probablemente cambie la cosa. Ahora, recordemos que Trump está en campaña, está en campaña igual que aquí en Guatemala, el 14 a las 14, por así decirlo. Trump también está en campaña desde que aceptó el poder
y ahora que se acerca la época electoral, más que nunca sigue reforzando ese discurso que le ayudó a ganar votos. Sí, y es interesante porque aquí todo el relajo de que sí hay que hacer las campañas más cortas y todo, allá en Estados Unidos, de hecho, a partir de... Probablemente no desde el inicio, aunque sí, obviamente todo lo que hacen tiene que ver con las siguientes elecciones, pero así formalmente a partir de las elecciones de mitad de periodo que fueron en noviembre del año pasado, básicamente empezaron ya todos en la carrera eleccionaria hacia el año 2020, o sea, 2 años de campaña porque ya todos hicieron sus... Para promoverse, para que la gente los conozca, y recordemos que también están las elecciones dentro de cada partido para ver quién va a ser el candidato. Las elecciones primarias que empiezan más o menos como en febrero del año entrante. Y repito, desde noviembre, terminando las elecciones, y ya empezaron todos los candidatos demócratas, porque ahorita hay algo así como parece Guatemala, hay 22, si mal no estoy, 22 precandidatos presidenciales demócratas. Y en teoría en el republicano pues solo Trump, porque él se va para la reelección, pero ya están surgiendo incluso precandidatos también que le quieren en el partido republicano. Que al final también tendría que ganar las elecciones primarias para optar por la reelección. Sí, lo que pasa es de que tradicionalmente, generalmente cuando han habido, vamos a ver, cuando el presidente es el presidente generalmente se va a la reelección. Entonces, en su partido generalmente no hay contendientes, sino ya se da por hecho que va a la reelección, entonces ya nadie trata de disputarle, con algunas raras excepciones que sí han habido, pero generalmente ha sido de que cuando está un presidente de un partido, pues lo más probable es de que el mismo presidente sea el que se vaya a la reelección. Pero en este caso, pues como Donald Trump es tan controvertido, pues hasta en el partido republicano hay gente que no está contenta con Trump, y entonces hay algunos que se quieren tirar a la reelección. Y pues eso pesa en temas como de los aranceles y básicamente en todas las demás decisiones que tome Trump. Y hay que tomar en cuenta que Trump sí realmente es alguien sin filtro, o sea, digo así, me refiero a que dice las cosas, ¿no? Y eso que las tuitea, ¿no? Hoy, en su viaje a Londres, lo primero que hizo casi cuando aterrizó fue empezar a hablar de que la gente en Estados Unidos debiera hacerle un boicot a AT&T, porque AT&T es la dueña de CNN, y entonces, según él, los estadounidenses tendrían que hacerle un boicot a AT&T para presionar a CNN a que diga la verdad y que no esté diciendo mentiras falsas sobre su presidente. Y hablando de los tweets y hablando de lo que hace Trump, pues no podemos pasar porque al final dirige o tiene el poder sobre una de las economías más grandes del mundo, que es Estados Unidos, y se enfrenta a otro de los grandes, que es China. ¿Cómo va esta situación, Jorge? Porque pareciera que por un lado hay optimismo, después dan 2 pasos atrás y ya no saben, pero al final pareciera que no se sabe para dónde va. Recuerdo que cuando fue a Japón hablaba que estaba, ya sabes cuál es es muy interesante el lenguaje de Trump, porque siempre habla de cosas fabulosas o de cosas terribles, no hay medias tintas. Y hablaba que estaba encantado y que le parecía algo fabuloso las relaciones que tenían con Japón y que las iban a seguir fomentando, mientras que con China pues las cosas estaban complicadas. Y en efecto se continúan complicando. Ayer domingo, el gobierno de China presentó un white paper, o sea, básicamente un ensayo así como de 20 páginas, en donde plantearon su postura con relación a las negociaciones comerciales. Y pues era de esperarse que dijeran, sí, nosotros tenemos la culpa. No, por supuesto que no, por supuesto que no dijeron eso. Básicamente lo que dicen es, mire, aquí nosotros somos los racionales y educados, y el gobierno de Estados Unidos son los que son así puros niñitos malcriados. Nosotros, ellos han cambiado más veces que nosotros las propuestas, nosotros somos la víctima, y eso sí, que nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para llegar a una negociación.
pero si no, pues nosotros estamos dispuestos a dar la batalla, cueste lo que cueste. Básicamente eso es lo que dice así, es el resumen ejecutivo en 50 palabras de lo que dijeron ellos, como en 5,000, pero básicamente eso es lo que plantearon en este ensayo que presentaron ayer el jefe de las negociaciones, de la comisión así para las negociaciones con Estados Unidos, y todo ello apunta a que realmente va a ser difícil que lleguen a un acuerdo, y yo en efecto no creo que lleguen a un acuerdo, porque realmente el tema comercial es la punta del iceberg, pero hay muchos otros temas de fondo. Por ejemplo, están hablando en ese mismo paper, mencionan que lo que no van a aceptar es que el gobierno de Estados Unidos trate de interferir en la política interna de China a través de las negociaciones comerciales. Solo eso dicen, no entran en más detalles, pero lo que consideran los analistas que básicamente a lo que se referían era a que no van a dejar, por ejemplo, de que se metan a decir cosas como, para que aparentemente sí lo dijeron en las negociaciones, de que es imprescindible que en el caso de que en China se deje completamente libre el Internet. Por supuesto que eso tiene ramificaciones comerciales, en el sentido de que la mayor parte de empresas estadounidenses de Internet han tenido problemas para entrar a China, porque por todas las trabas que les ponen, ¿verdad? Al grado de que Google ni siquiera opera en China desde el 2011. Pero entonces ellos están diciendo, el gobierno chino dice que eso lo que están haciendo es metiéndose en política interna, porque obviamente a ellos les gusta, sí les gusta censurar el Internet para que la gente no tenga no se entere de todo lo que pasa, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a hablar acerca de por qué compramos lo que compramos en este libro de consumerología con su autor Mario Paredes. Vamos al corte y regresamos. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Negocios, muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Muchas gracias a quienes también ya nos acompañan a través de nuestras diferentes plataformas y por la 102.1 FM. Ya está con nosotros nuestro invitado, a quien hemos contactado para hablar acerca de este libro Consumerología de Mario Paredes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido a Más Negocios, y cuéntanos cuéntanos acerca de este libro. ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué escribir un libro como este? Bueno, gracias. En principio, ¿por qué escribirlo? Porque, no quisiera sonar un poco, pero creo que hay poco en el mercado de libros que nos dice cómo consumir mejor. Realmente este libro lo que hace es abordar el consumidor como objeto central y analizar esa pregunta de por qué compramos lo que compramos desde diferentes perspectivas. Es decir, cómo nos influye la cultura comprar, cómo nos influye la biología comprar, cómo los otros nos influencian, cómo esa irracionalidad también nos mueve a comprar cosas. Es prácticamente, un análisis del consumidor desde diferentes perspectivas. Ahora, lo ves desde diferentes perspectivas y... Sí. Tienes un postdoctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Extremadura, España, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y también tienes un doctorado en Dirección Empresarial y te metes a este tema de mercadeo. Sí, es que, la sombría ha sido eso, pero mi tema de fondo siempre ha sido mercadeo. De hecho, soy profesor de mercadeo. Y pues estudié también mercadeo, y esa ha sido como mi línea de investigación, pero este libro recoge un poco más mi interés personal por este tema. Arrancas este libro hablando acerca del mercadeo, de la investigación, los consumidores y la marca, y empiezas hablando y empiezas así
diríamos, con los tacos por delante, y los tacos no de la comida, sino los tachones del fútbol por delante, diciendo que no sirven la investigación de mercados. ¿Por qué? Bueno, mira, tampoco me quiero meter en problemas. De hecho, pues he enseñado ese curso, ¿no? Me toca dictarlo. Y lo primero que le digo a los estudiantes es: no crean que estoy en contra de la investigación de mercados tradicional. No. De hecho, la uso, la recomiendo, la enseño y creo que es una herramienta muy útil. Lo que pasa es que a veces nos queda fuera la otra parte, que es la investigación de mercados. Como todo método de investigación, está sujeto a un error de parte del método y de muchas otras cosas más, ¿no? No hay ningún método perfecto si lo queremos ver así. La investigación de mercados, que podríamos decir tradicional, que pregunta a la gente cuánto pagaría, que pregunta a la gente, ¿compraría este producto? Imaginemos un producto ecológico. Si a mí me preguntan, ¿estaría dispuesto a comprar un producto ecológico? Es muy probable que mi respuesta es sí. Hay muchos sesgos que influyen en esa pregunta. Por ejemplo, y es un sesgo que no solo se da en investigación de mercados, ¿no? Cada vez que me hacen una encuesta, yo tiendo a responder lo que creo que el investigador va a aceptar o que va a ver socialmente aceptado en mí. Entonces, en ese ejemplo tan sencillo de compraría un producto que es amigable con el ambiente, dentro de mí suceden muchos mecanismos que digo, ¿qué va a pensar esa persona si digo que no? ¿Qué pueden ver los demás en mí? ¿Van a pensar que no soy ecológico? Y obviamente mi respuesta verbalizada va a ser sí, aunque adentro pues yo no precisamente vaya a hacer eso, ¿no? Es que lo que trato de explicar, que como humanos somos contradictorios e irracionales y simplemente acarreamos ese hecho a la investigación de mercado, como lo acarreamos a las conversaciones de diario, como lo acarreamos a cualquier actividad que nosotros hagamos. Entonces, no estoy en contra de la investigación, pero como cualquier método, la investigación de mercados tiene sus limitaciones que hay que conocerlas, pero yo creo que es una excelente herramienta, por supuesto, estando digamos, teniendo en la visión de que eso también tiene sus fallas, ¿no? Pero sí es un poco para romper lo que hago, entrar a decir que tiene bastantes limitaciones. Mario, y eso quiere decir que, bueno, en las investigaciones que has hecho, al final has llegado a la conclusión de que las compras las hace la gente de manera racional, emocional o una mezcla de ambos. Gracias, Jorge. La respuesta correcta sería una mezcla de ambos, ¿no? Sabemos que se divulga mucho una frase que dice que el 95% de nuestras compras son hechas de forma inconsciente, es decir, que no somos conscientes de lo que es eso, pero al final definitivamente somos una mezcla de las dos cosas, ¿no? Nuestra racionalidad, ese costo-beneficio, análisis de utilidad juega un papel importante, pero tal vez no tanto como el que nosotros a veces pensamos, porque nosotros pensamos que estamos siendo totalmente racionales. Llevándolo un poco al ejemplo que mencionabas antes, somos más como Trump, ¿verdad? En algunas cosas sí, lo que pasa es que nos cuesta eso sí fue un golpe bajo. No, pero es que así nos cuesta aceptarlo y es como decías también lo de los chinos, lo vemos en nosotros. Y de hecho, saben que yo pensaba cuando escuchaba eso, hay un libro de unos investigadores que se llama, bueno, la traducción es como Los errores fueron hechos, pero no por mí. Mistakes were made, but not by me. Uh-huh. Y habla sobre la disonancia cognitiva, que es un proceso de nuestra autojustificación. Yo creo que soy racional, yo creo que actúo de acuerdo a unos principios y que mis compras son racionales, pero a veces también los errores son hechos, pero no por mí, sino que por la de las demás personas, ¿no? Es nuestro mecanismo que nos autojustificamos como personas, pero también lo hacemos cuando compramos algo. Es ese mecanismo que funciona para estar tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Y esto entonces te lleva a ti a entrar a esta forma de investigar el por qué compramos lo que compramos, y encuentras que es una mezcla, según lo que tú explicas, una mezcla de dos formas de pensar. Bueno, una forma de pensar y la otra es más emotiva. Correcto, digamos que todavía aún es más complejo que todo eso. Es decir, la irracionalidad y racionalidad son dos partes, pero que estudian ciertas disciplinas, por ejemplo la economía, en este caso la economía conductual. Pero también digo, es más complejo como es lo compleja la naturaleza humana, ¿no? Es decir, también cómo nos influye la biología, por ejemplo, o cómo nos influye la cultura, o cómo nos influyen simplemente los estímulos que nos presentan las marcas. Es decir, hay muchas variables que nos influyen a comprar,
que muchas veces no estamos conscientes de ellas. Ahora, si no somos conscientes, según lo que expones en este, y esto es lo que expones en este libro, ¿es así? Sí, okay. Sí. Si no somos conscientes... En parte sí, pero en parte gran no también. Okay. Si hay una parte que es inconsciente... Es contradictoria como la naturaleza humana. Decir una respuesta sí no sería humana, ¿no? Si somos en alguna parte y no somos conscientes de nuestras decisiones de compra, ¿cómo sí es consciente o cómo entonces, y esto nos llevaría a ser erráticos, y cómo entonces el mercadólogo o el que está desarrollando productos y servicios puede entonces ofrecerle algo que alguien no sabe que quiere? Y eso justo es una pregunta que yo planteo en un subtítulo. ¿Se pueden crear las necesidades? Digo que es una pregunta típica de comportamiento del consumidor, donde, es decir, es justo más o menos lo que me dice. ¿Será que los mercadólogos pueden crear esa necesidad? Pero al final, digamos, para no dar una vuelta tan larga, la respuesta es que las necesidades son inherentes a nosotros como personas humanas, ¿no? Ya las traemos. Por supuesto, nos pueden hacer estimular esas necesidades, y lo que pasa también es que hay diferentes tipos de necesidades. Creo yo que también depende mucho de la categoría de productos que hablemos, ¿no? Hay categorías de bajo involucramiento donde tal vez mi proceso de toma de decisión es muy rápido. Si yo me compro un café, lo hago también por rutina y por hábito. Ya tengo yo una marca en la cual voy y lo compro automáticamente. Sin embargo, yo puedo comprar otro producto de alto involucramiento, como por ejemplo un vehículo, y en ese sí tengo que pensar un poco más, paso por un proceso más detenido, ahí me pueden influenciar más. Y lo que digo, ¿no? Y también lo menciono en el libro, compramos por rutina y por hábitos. No nos despertamos un día y decimos, hoy voy a cambiar mi pasta de dientes, hoy voy a cambiar la marca de cereal que como. Es decir, son compras que ya hacemos por ciertas rutinas y por hábitos, y entonces es difícil también que las cambiamos porque muchas veces son heredadas. Entonces, los mercadólogos, digamos que sí pueden, y de hecho marketing es, podríamos decirlo, el arte de crear diferencias perceptuales, se dice, porque a pesar de que esas no sean tangibles, sino que lo importante es cómo el consumidor los percibe, porque por eso dentro de una categoría, supongamos de cafés, podemos encontrar una variedad de marca a diferentes precios. Y si hiciéramos una prueba a ciegas, que es quitarle la marca, de hecho hay muchos estudios que mencionan eso con el vino, por ejemplo, si le quitamos la marca, la gente siente lo mismo, o fácilmente podemos decirles que estamos dándole una marca cuando están tomando de otra. O de hecho hay estudios que mencionan que cuando las personas están tomando un vino que perciben que es caro y que es de buena calidad, hasta sienten mejor sabor en su comida, y la sobremesa también es mucho más larga porque están conversando ante un vino versus un vino que fuese de menor calidad, por ejemplo. Es decir, las marcas nos influencian más de lo que podríamos pensar. Y eso al final es que hemos sido, como dicen algunos, influenciados por la publicidad, o es simplemente que por las decisiones, si querés, mezcladas de racionales y de emocionales que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida. Nuevamente, por ambas, porque somos ya una parte irracional y no consciente, a pesar de que también obviamente tenemos una parte racional, ¿verdad? Sería, como digo, somos una mezcla, no somos ni una ni la otra, somos una mezcla, pero, y de hecho también menciono ahí en el capítulo 4, hay un profesor de marketing que se llama Robert Cialdini. Cialdini ha estudiado la influencia, ¿qué es eso? Y al final determinó 7 principios por los cuales nosotros tendemos a ser más influenciables. Por ejemplo, ante figuras de autoridad tendemos a influenciarnos más. No es lo mismo que digan, por ejemplo, Mario Paredes, a que digan el doctor Mario Paredes, o cuando vemos también un comercial que escuchamos, el doctor González recomienda esta pasta de dientes y sale alguien con una bata blanca. Los símbolos dan autoridad, y la autoridad hace que seamos más influenciables también, ¿verdad? Es un mecanismo, por ejemplo, que tenemos, así como hay muchos otros. También, por ejemplo, el gusto. Si nos gusta una persona, o es decir, si compartimos, por ejemplo, pensemos en un vendedor que es de un rango de edad parecido, que por ejemplo nos empieza a hablar de hobbies que nosotros también nos gustan, ahí vamos a encontrar una conexión que va a hacer que seamos más fácil de influenciar, y eso también pues hace que nos persuadan más sin que nosotros muchas veces estemos conscientes. Es decir, hay muchos mecanismos que se pueden activar
que de hecho se usan, ¿no? En ventas, la escasez, por ejemplo, cuando el agente inmobiliario nos dice, este es el último apartamento, ya me acaba de llamar una persona, pero si usted se decide se lo voy a dar. Entonces son mecanismos que ya están hechos para que nosotros seamos más influenciables y al final sí nos puedan persuadir de una mejor forma. Mario, vamos a ir al corte y cuando regresemos sigamos hablando acerca de esta influencia, la persuasión y cuando llegamos a... Yo creo que ese es el nirvana de cualquier publicista o mercadólogo o emprendedor, es cuando el consumidor autojustifica la compra. Perfecto. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Sí. Gracias por sus mensajes, nos dice César Hernández, gracias por el tema, súper interesante. ¿Pueden repetir el nombre del mercadólogo que mencionaron, de las 7 claves de la influencia? Mario, si nos puedes ayudar con esto. Tenemos de invitado, a Mario Paredes, quien escribió este libro de consumerología. Y si nos puedes repetir el nombre de este mercadólogo de las 7 claves de la influencia. Sí, es el profesor Robert Cialdini. Su libro se llama Influencia, tiene otro que se llama Persuasión también. Esos son los 2 libros que tiene él. Perfecto. Y ahora, Mario, hablábamos acerca de la influencia, la persuasión y el nirvana de cualquiera que vende un producto, que es la autojustificación. ¿Esto un proceso se llega hasta esta última parte o cómo funciona esto? ¿Y cuál es la diferencia de influencia y persuasión? A ver, bueno, justo como mencionas el nirvana, yo ponía de subtítulo El sueño de los publicistas, persuasión y armas de influencia. Es decir, por ahí digo que el sueño de todo publicista es poder persuadir al consumidor que compre su producto, y por producto entendiendo cualquier idea, cualquier candidato, cualquier producto o servicio tangible que nosotros podamos comprar. Entonces, la influencia podríamos decir que es un proceso que nos lleva a persuadir, que es un cambio de conducta, ¿verdad? Y el cambio de conducta, como repito, y lo estamos haciendo siempre, ¿no? Es decir, cuando invitamos a alguien al cine, y por ahí también hay una cita que dice hasta cuando pedimos matrimonio, estamos intentando persuadir a la otra persona, es decir, cambiar esa actitud para que sea favorable hacia nosotros, en este caso también hacia nuestro producto. Entonces, el publicista, el mensaje que va a mandar es el que va a intentar persuadir al consumidor de que su producto es el mejor dentro de una categoría definida, y lo va a hacer con muchas armas, como las que estaba mencionando antes, para poderlo después que el consumidor, que siempre va a existir un proceso ahí al final de la compra que se pregunte, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que gasté mucho dinero en esto? Si son productos de alto involucramiento como el vehículo que mencionaba antes, ese proceso va a ser más fuerte en nosotros. Es decir, en un café no sentimos arrepentimiento, pero por ejemplo en unos zapatos costosos sí podemos sentir arrepentimiento. En un proceso que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que es ese arrepentimiento o malestar que sentimos después de que compramos un producto y nos arrepentimos un poco. Entonces, la maquinaria publicitaria, podríamos decir, entra a decirnos, tranquilos, te lo mereces, tranquilos, no estás solo, tranquilos, este es un gusto que da para ciertas personas, y el motor nuevamente de autojustificación, que repito, no solo para las compras funciona, sino que para todas las cosas que hacemos en la vida, empieza a autojustificarme y a quedarme un poco más tranquilo con las compras. En todas las decisiones de compras que hacemos, ¿existe ese arrepentimiento? En todas las decisiones, y lo que pasa es que en las compras, como decía, de ciertos productos es más marcado que en, digamos, productos de alto involucramiento que en productos de bajo involucramiento, ¿verdad? Y de hecho, como digo, no solo en las compras, sino que este es un tema que se da cuando hay 2 cogniciones o 2 ideas que chocan. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, si yo fumo y sé que fumar da cáncer, hay 2 cogniciones encontradas. ¿Cómo lo reduzco? Autoconvenciéndome diciendo, bueno, pero tal vez los estudios exageran, pero bueno, mi tío que fumaba no se murió, bueno, pero yo fumo, pero lo dejo cuando quiera. Entonces, esos son mecanismos que tenemos internos que nos ayudan a estar tranquilos con nosotros, y lo mismo sucede con las compras. Y una pregunta, cuando hablabas de esta persuasión y de esta influencia,
y decir, bueno, yo me lo merezco y todas estas cosas, ¿dónde o cuáles hay? Voy a replantear la pregunta. ¿Hay o no hay una línea delgada entre esa persuasión y esa manipulación? Sí, yo creo que sí la hay. Definitivamente en todo tema de marketing. Por eso la ética es un tema que menciona ahí, es un eje transversal, ¿no? En todo tema de marketing, y de hecho más adelante también se toca el neuromarketing, y esa viene la pregunta de si nos pueden manipular o no. Es delicado en el sentido de que, y por eso es lo que digo, ¿no? Es decir, las empresas se asume, conocen todas estas maquinarias de temas publicitarios, porque hay muchos seminarios de cómo vender más, cómo fidelizar a los clientes, cómo captarlos, pero la pregunta nos viene hacia el lado de consumidores también. ¿Qué tan informados estamos como consumidores? ¿Qué tanto nos formamos para consumir? Porque las empresas pagan cantidad de dinero en seminarios, libros, coaches, gurús, que les están diciendo cómo vender más, cómo posicionar sus productos, pero nosotros como consumidores pocas veces estamos atentos a cómo consumir o a qué está pasando allá y por qué hacen esas cosas. Eso es un poco también lo que digo en este libro. Y este es un tema que me gustaría que habláramos en el siguiente segmento y que hablemos acerca de del tema que hablaste del neuromarketing, las neurociencias, y cómo influyen y cómo hablar de este tema, y que también me digas qué es la consumerología cuando regresemos del corte. Y quiero aprovechar para hablarte acerca del Banco Ficosa. Este es el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Además de que viajas sin complicaciones, ahorras en Supermercados La Torre, gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, dile que sí, hace realidad eso que más quieres. Yo reflexiono mi Libervoto, por eso los invitamos a que escuche todos los días los programas de Libertópolis en la 102.1 FM Plus, y que esté pendiente de nuestra cobertura especial que vamos a hacer el domingo 16 de junio desde las 6 de la mañana. Recuerde, la cobertura especial de las elecciones es en Libertópolis, en la 102.1 FM y en todas nuestras transmisiones virtuales, y a partir de las 6 de la mañana hasta que se sepan por lo menos los primeros resultados, que quién sabe, como están de complicadas las elecciones, quién sabe a qué horas va a ser esa primera conferencia del Tribunal Supremo Electoral, pero todo eso usted se enterará en la cobertura especial de Libertópolis el domingo 16 de junio con el apoyo de la San Martín. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Mario Paredes, quien escribió este libro Consumerología. Y teníamos varias preguntas sobre el neuromarketing, también qué es consumerología, y nos pregunta uno de nuestros radioyentes, Libernauta, y nos dice que por qué, cuál es el valor agregado o por qué debería comprar este libro, y yo le agregaría, ¿y a quién va dirigido? Esa es una buena pregunta. A ver, va dirigido, como digo en la contraportada, a todos aquellos consumidores que sean curiosos y quisieran saber más acerca de por qué compramos lo que compramos. Va dirigido básicamente a eso, como también digo por ahí, al consumidor de a pie, al consumidor que somos todos, que estamos interesados en esos temas. Perdón que te interrumpa, Mario, pero sí, me llama la atención ahí lo que acabas de decir, porque normalmente uno consideraría que un libro de esta temática estaría dirigido hacia los mercadólogos o vendedores, pero nos estás diciendo que no es a los vendedores, sino es a los compradores, a los consumidores que está dirigido el libro. Exactamente. A ver, en el ideal, lo que pasa es que lo que decía, va más dirigido para que nosotros como consumidores pensemos en por qué compramos lo que compramos,
más que como la categoría saturada de libros de negocios, que también menciono ahí, que nos dicen cómo influenciar al consumidor, cómo vender más. Aunque, por supuesto, lo que les digo a las personas de negocios es simplemente den la vuelta a lo que estoy diciendo y es la contraparte de cómo poder vender, ¿verdad? Claro, porque es un poco visto desde esa forma. Pero básicamente también sería cómo entender y cómo ponernos en los zapatos de los que compran. O sea, es exactamente, pasarnos al otro lado del mostrador. Sí, perfecto, ese es el tema. Y siguiendo la línea, como también lo menciono un poco en la introducción, intenté ver temas que frecuentemente no se abordan en el ámbito universitario, es decir, en las escuelas de negocios pues no se aborda mucho, por ejemplo, la psicología evolutiva, ¿verdad? Que en un programa estrictamente de negocios o de marketing, que son temas de cómo la biología nos lleva a comprar. Y creo yo que he agregado algo que es importante para mí, porque ahora que vamos a hablar de neurociencias, empiezo diciendo eso, es muy fácil caer en la charlatanería, por decirlo de alguna forma. Entonces, no es que sea perfecto, por supuesto, es un trabajo en proceso, pero sí intenté que muchos temas que se dicen ahí estén soportados en literatura seria, ¿verdad? Porque ahora tenemos muchos libros de este género, sobre todo en neuromarketing, o que se han hecho muy populares, que por ahí mencionan que un estudio hizo tal y tal cosa, y por eso hay que tener ciertos filtros también para poder leer. Entonces, como digo, no es que sea el mejor ni nada, pero intenté por lo menos un poco de rigurosidad en el sentido de buscar algunas fuentes que confirmaran lo que estaba diciendo, ¿verdad? Es decir, no mencionaba que alguna cosa pasaba, o como les acabo de decir, si no tenía una fuente como Cialdini, que es un profesor que tiene estudios detrás. Entonces, eso era un poco también lo que intenté cuidar a lo largo de los capítulos, que lo que dijera estuviera soportado o tuviera algún soporte. Y entonces entrémosle al tema del neuromarketing. Precisamente como se ha vuelto tan popular ahora lo del neuromarketing, por todos lados hay congresos de neuromarketing, de neuroventas, de neuro, etcétera. Sí. Realmente tanto ha avanzado la ciencia que ahora ya sabemos bien cómo funciona el cerebro, y entonces lo primero que hicimos fue, bueno, entonces ¿cómo hacemos para manipularlo? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha vuelto tan popular el término? Sí, a ver, bueno, el cerebro siempre vende. De hecho, hay por ahí unos estudios que dicen que hasta en estudios científicos, si se presenta una gráfica con la fotografía de un cerebro versus sin el cerebro, la gente tiende a pensar que es más seria y que tiene mayor credibilidad la que tiene el cerebro a la par, ¿no? El cerebro siempre vende, que es esa caja negra, como decimos en marketing, que lo desconocido nos llama mucho la atención. Entonces, hace poco hubo una ola, es decir, neurociencias siempre han existido, habrá personas que han estudiado esto. Hay que distinguir también, por ahí menciono, la biometría, que son el cuerpo. Esto en psicología se estudia de los años 70, es decir, no son técnicas nuevas. Y muchas veces en la actualidad nos referimos a neuro, cuando en realidad lo que hacemos es bio. Es decir, medimos impulsos del cuerpo, más no propiamente del cerebro. Pero como el neuro vende, tendemos ahora a llamarle neuro a todo lo que es del cuerpo, ¿verdad? Que como digo, son técnicas que se usan en psicología desde los 70, que han evolucionado y que han mejorado, por supuesto. Las tecnologías han avanzado y son mejores. Entonces, neuro, y por ahí también menciono que hay que tener cuidado cuando las personas de marketing dicen neuro, porque zapatero a tus zapatos, ¿no? Las personas de marketing no son expertas tampoco, me refiero en general. No estudiamos el cerebro, no estudiamos esos procesos que los neurocientíficos sí hacen. Y es un término un poco polémico que por ahí lo menciono y en algún blog lo llamé. Los neurocientíficos llaman a esto que hacen algunas personas de marketing, de querer decir que ahora se activan ciertas zonas, ellos le llaman que están haciendo pornografía cerebral. Y yo le llamaba pornografía cerebral en la era de neuromarketing, porque ahora cualquiera dice que se activa cierta zona y que no sé qué. Pero creo que tenemos que partir del principio que el cerebro aún sigue siendo un gran desconocido, entonces también con cautela, ¿verdad? No digo que no, pero tampoco digo que todo caiga dentro de esa categoría, como usualmente suele ser ahora, que dicen, ofrecemos un seminario de neuroventas y lo que hacemos es un reciclado de lo que alguien dijo, que alguien mencionó, que el cerebro se divide en 3 y eso se popularizó, y entonces véndanle al reptil y el reptil es automático, es decir, a ese tipo de temas me refiero. Ahora que hay que ser muy cautos también en el momento de ver las fuentes que vemos cuando leemos o cuando asistimos a algo que tiene el prefijo neuro. Ahora, Mario,
Y esto esta pregunta se la hice también a alguien que me hablaba acerca de que la venta es emocional en una muy buena parte. Y le decía, bueno, tú dices, hay que tener cuidado cuando hablamos el prefijo neuro, porque muchas veces, ya se ha abusado de este prefijo. Pero conforme ibas hablando y decías, hay que tener cuidado, hay que ver que tengan fuentes, me preguntaba, pero si al final mi decisión es emocional, ¿no sería una postura ya predeterminada? Sí, lo que pasa es que, mira, me refiero a que hay que tener cuidado, y de hecho el capítulo 5 lo empiezo con un famoso caso de un neurogurú que tiene un libro muy divulgado en el cual hace un estudio que unos neurocientíficos después dicen y matizan diciendo que lo que estoy diciendo, ¿no? Que el cerebro se activa hasta cuando parpadeamos y que la zona que él menciona no es lo que está. Lo que quiero decir es que, y como está tan usado también el prefijo neuro, entonces que ahora nos van a vender gato por liebre, ¿no? De que nos dicen neuro, entonces yo ya creo que esas son las últimas técnicas y que es lo último, cuando en realidad lo que me están dando pues puede ser, o lo puedo encontrar en cualquier lugar y puede tener algo así. Volviendo un poco a eso, definitivamente la compra, pues como hemos dicho, tiene un gran componente emocional, ¿verdad? Y como también maticé, no hay que generalizar, depende del tipo de producto, depende de la categoría, depende de muchas cosas, pero en general también tiene un gran componente emocional que sí puede ser muy fácil en el sentido de decir, bueno, ahora pues vámonos a las emociones, que es otro tema que también ganó mucha popularidad, ¿verdad? Y porque apelan a nuestra emoción, y como somos seres emocionales, nos dejamos llevar por esa emoción y por eso compramos y activan nuestro botón también. Es decir, sí, un poco así somos también. ¿Y tienes alguna pregunta? No, ok. Y Mario, ya para terminar, porque el tiempo se nos ha ido muy rápido, te agradezco mucho el que hayas accedido a esta entrevista. ¿Y cuál es tu reflexión cuando terminaste este libro? ¿Cuál fue tu reflexión al respecto? Bueno, la primera es que me habían dicho que vender libros en Guatemala es difícil. Y lo tomo por el lado un poco de esos, ¿no? A ver, tengo dos reflexiones. Una por ese lado y ese proceso de escritura que al final, pues, lo hace uno por una pasión también, ¿verdad? Entonces, pero a pesar, quería decir eso porque a pesar de que me han dicho eso, que la gente no lee, que las nuevas generaciones cada vez leen menos, he encontrado, por ejemplo, en estudiantes universitarios una gran recepción, eso para mí me da mucha esperanza, porque es una generación que se le acusa, pero no hay que generalizar nuevamente, ¿verdad? Hay estudiantes universitarios que me han dicho que lo han terminado en poco tiempo, y eso para mí es una gran satisfacción, ¿verdad? Y por la otra parte, la otra reflexión en relación al contenido, pues creo que ha encontrado un interés general, por lo cual también estoy muy agradecido, porque creo que las personas están cada vez más también interesándose en por qué comprar, y eso lo veo muy positivo, que como consumidores nos sigamos educando, ¿verdad? Sigamos conociendo más por qué es que estamos comprando las cosas para intentar consumir un poco mejor, un poco más responsablemente también. Y la última pregunta que yo te hago es, con base en esto que acabas de decir ahorita, la idea es de que al final los consumidores, que en última instancia pues somos todos, aunque otra faceta de nuestra vida sea ser vendedor o sea mercadólogo, sí. Pero al final todos somos consumidores. La idea entonces es de que el consumidor pueda tomar mejores decisiones y sepa qué es lo que está comprando cuando lo está comprando, y que no es solamente porque ha sido influenciado por la publicidad o por el mercadeo. Y agregaría, y sepa que se está autojustificando su compra. Exactamente, miren, todos somos vendedores y todos somos compradores, ¿verdad? Pero en el rol de la compra, por ejemplo, por ponerlo práctico, un tip es cuando me voy a cierta reunión que yo no estoy seguro del producto, tal vez dejar en casa las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque cuando, por decirlo de alguna forma, la mente está caliente y el vendedor me está diciendo, hoy es el último día de promoción, cosa que también hay que tener cuidado, que es otra técnica, pero si me dicen solo hoy, pero me acaban de autorizar,
yo como consumidor tradicional puedo decir, aquí está mi tarjeta, qué bueno que la traje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo la dejé en casa, yo digo, bueno, momento, después voy a casa y reflexiono y digo, tal vez no lo necesito ahora, tal vez hay otras opciones, o tal vez ese vendedor no me estaba haciendo del todo sincero, ¿verdad? Entonces, ese sería un proceso de compra un poco más reflexivo. Digo, no para todos y siempre vamos a caer, pero también a veces hay cosas que sí podríamos evitar o sí podríamos consumir un poco mejor, como con ese ejemplo pues que acabo de mencionar. Pues bueno, a mí me ha funcionado en algunos lugares que ya sé que mi compra es emocional y trato de no llevar tarjetas de crédito, y cuando llevo tarjetas de crédito pues trato de ser más consciente, porque reconozco que librerías y tiendas de tecnología son mi debilidad. Sí. Pues muchas gracias Mario. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? ¿Dónde pueden tener más información para poder adquirir tu libro? Pues muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto a mí también saludarlos. Me pueden encontrar como Mario Paredes en Facebook, como MR Paredes en Instagram, y en mi página mario-paredes.com, y ahí estamos en comunicación. Pues espero eventualmente llegar a Guatemala para tener alguna actividad, conferencia, pero ahí las anuncio en las redes. Perfecto, y aquí pues esperamos poder conocerte personalmente y poder platicar contigo de manera personal. Va a ser un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, y esperamos verte pronto aquí en Guatemala. Y bueno, este es el libro que estamos hoy estuvimos comentando, Consumerología, ¿por qué compramos lo que compramos?, de Mario Paredes. Lo encuentran en su sitio en Facebook, su sitio es mario-paredes.com. Así que ahí queda la información para quienes nos preguntaron. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche, Jorge. Pues ya saben, mientras más información tengan, mejores compras y ventas harán. Así es, hay que también ponerse de lado en los zapatos del consumidor, entenderlo y poder venderle. Y al final se trata de mejorar la vida de ambas partes. Así que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestro siguiente programa de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.